Hola, hola, bienvenidos a Cripto Bonito, amigos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hacer el video que les prometí de soportes y resistencias para que les pueda ayudar muchísimo en su proceso de aprendizaje, para que puedan aprovechar el trading en vivo que hacemos en Instagram. Lo hacemos de manera gratis y diaria para todas las personas nuevas que están llegando por acá. Vayan a mi Instagram, tienen aquí abajito en la cajita de la descripción el enlace para que ustedes vayan a mi Instagram y aprovechen. Te compartimos operaciones que hacemos diariamente y sobre todo te compartimos conocimiento, que es lo más importante en este mercado, ¿ok? Pero bueno, como les dije, en este video nosotros vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es sobre soportes y resistencias. Y quiero que estén muy atentos a este video, porque créanme que lo que les traigo acá es información de altísimo valor, ¿ok? Ahora vamos a empezar este video y hay dos palabras, ¿ok? Primero ustedes tienen que identificar qué es un soporte y qué es una resistencia. Pero para identificar esto y hacerlo de una manera más sencilla, para que ustedes puedan entender, porque ya después vamos a pasarlo a la práctica, después vamos a entender los argumentos. Un soporte, y grábense muy bien estas palabras, ¿ok? Es un piso. Una resistencia es un techo, ¿ok? Pero Lisette, ¿por qué un soporte es un piso y por qué una resistencia es un techo? ¿Qué es lo que significa un soporte? Un soporte es un nivel de precios, ¿ok? En el que se puede esperar que una tendencia bajista sea interrumpida. ¿Por qué? Por una concentración de demanda, por un interés de compra, ya eso lo van a escuchar ustedes ahorita que se los diga, porque seguramente ya saben de lo que les hablo. Ustedes tienen que entender, chicos, que el mercado se forma por oferta y demanda. ¿Qué significa un soporte? Ya les dije, es cuando se interrumpe una tendencia bajista. En este punto, en esta línea, se ha interrumpido, este es un soporte, esa tendencia bajista. ¿Y qué es lo que quiere decir en otras palabras? Que en este punto hay muchas personas esperando comprar el activo. Por eso les hablo de concentración de demanda, por eso les hablo de interés de compra. Porque en ese punto hay inversores que ya han identificado el soporte anterior, que ya identificaron que existe una fuerza en ese soporte anterior. Entonces lo que ellos van a hacer es posicionarse, ¿ok?, en ese retroceso del mercado sin dejar que el precio baje del todo, porque ellos interrumpen en este punto esa bajada debido a la compra, y ustedes ya saben que una compra significa una subida del precio. Pero ¿qué es lo que ellos han identificado? ¿Qué es lo que el precio identifica en este punto del que ya no puede seguir bajando? Ustedes lo han de haber escuchado en muchos trading en vivo. Order blocks de compra. Exactamente. Un piso básicamente se forma en el punto en el que el precio ya no puede seguir bajando porque se topa con tanta fuerza de compra que no permite que siga ese retroceso. Y esto se identifica porque muchas personas están aquí esperando comprar el activo debido a que ya vieron que existe un soporte anterior. Ya se dieron cuenta que este activo es apetecible en este punto y es un punto importante para reposicionarse en el mercado. Ahora, una vez que hemos entendido el soporte, nos vamos a pasar a la resistencia. ¿Y qué viene a ser una resistencia? Si un soporte es un piso, si un soporte es básicamente intercepta al precio cuando retrocede sin dejarlo bajar más. ¿Qué viene a ser una resistencia? Pues una resistencia es un nivel en el que el precio no puede subir más debido a que si el soporte me está diciendo que no puede bajar más porque hay compra ahí abajo que no permite que el precio baje, ¿qué significa una resistencia? Significa que en este punto
hay muchas personas que han llegado a acumular un nivel de ganancia esperado en el que deciden vender. Y aquí pueden ustedes tomarlo como acumulación de venta, interés de venta y también, como ya lo he llamado aquí abajo, order blocks de venta. ¿Ok? Acá lo mismo, el mercado se maneja por oferta y demanda. ¿Qué es lo que? No sé por qué aquí les puse la FA. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que siempre van a haber personas dispuestas a comprar porque siempre van a haber personas dispuestas a vender. Si el precio no ha podido subir de aquí formándose una resistencia, es porque en este punto este inversor identificó esta resistencia, este inversor identificó esta resistencia y todos han identificado esa resistencia que viene a ser un punto importante porque el precio va a ser rechazado debido a la venta acumulada por parte de los inversores. Y de la misma manera, ustedes lo han visto en el trading en vivo, seguramente lo han escuchado muchísimo, que esto, déjenme borrarles aquí, que esto se forma con un ¿qué? Un order block de venta. Así es. El precio se topa con una fuerza de venta tan grande que no va a permitir que el precio siga subiendo. Solamente subiría rompiendo estos niveles de resistencia si esa compra no es lo suficientemente, si esa venta, perdón, no es lo suficientemente fuerte para tumbar el precio. ¿Ok? Entonces, hasta ahí espero que me hayan entendido. Soportes. Nivel en el que el precio no puede seguir bajando porque hay interés de compra. Resistencia, nivel en el que el precio no puede seguir subiendo porque hay mucha presión de venta. ¿Ok? Entendido soportes, entendido resistencia. Si ustedes tienen alguna duda, me la dejan aquí en los comentarios para yo con eso pues poder despejarles de alguna manera sus dudas. Ahora, nos vamos a lo que quiero que ustedes no se despeguen un segundo de la pantalla. Nos vamos a la gráfica. ¿Ok? Veamos, en este punto, bueno, Bitcoin no lo vamos a analizar, voy a buscar una mejor token. ¿Qué podemos analizar en este momento? Que no sea tan... A ver, AVAX me parece bien, AVAX me parece una buena token. Ok, vámonos a la gráfica semanal. La gráfica semanal siempre va a ser un punto importantísimo para empezar a identificar soportes y resistencias, por si no lo saben. Ya les voy a explicar el por qué. Ok, estamos en la gráfica de AVAX, en la gráfica semanal. Principalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tú vas a hacer una operación en este punto, tú no necesitas ver el precio histórico y ver los soportes y resistencias históricos de esta criptomoneda. Si tú estás analizando un rango de precios, si tú estás operando en este punto. Lo único para lo que te va a interesar revisar ese histórico del precio es pues si tú estás, no sé, en un bear market, si tú estás haciendo proyecciones más grandes, más largas, pero si tú vas a operar este punto, lo que tú necesitas es ver un rango del precio no tan largo porque tú vas a identificar soportes y resistencias más cercanos que te van a acercar más a la proyección que quieras pues analizar. ¿Ok? Ahora, en este punto vamos a analizar nosotros, creo que estaría bien esta zona, este rango. Ok, este rango del precio me parece perfecto para que ustedes, hasta para que la gráfica la puedan ver más clarita, porque en soporte y resistencia necesito explicarle sobre cada uno de los mechazos. ¿Ok? Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar el soporte más bajo, el punto más bajo, el piso que ha llegado este rango del precio y vamos a identificar el punto más alto al que ha llegado el precio solamente en este rango. Entonces tenemos en este punto tenemos en este punto un soporte semanal. Y tenemos en este punto una resistencia semanal.
¿Ok? Aquí ustedes lo pueden ver, aquí en un ladito se les pone los nombres, soporte semanal, resistencia semanal. Lizeth, ¿por qué identifico estos dos principales? Porque yo necesito saber cuál ha sido el máximo y cuál ha sido el mínimo del rango en el que yo estoy analizando este activo. ¿Ok? Si yo estoy en este rango, dentro de este círculo, yo no voy a ir a analizar esta parte porque esto es lo que a mí me interesa en este momento y es lo que yo voy a identificar en este momento. Máximo y mínimo. Ahora, en este punto, obviamente dentro de este mínimo y dentro de este máximo, ustedes aquí adentro van a encontrar niveles de soportes y resistencia. Este no es el único nivel de resistencia, este no es el único nivel de soporte. Dentro de este rango hay muchos soportes y resistencias que ya lo vamos a identificar. Entonces, te voy a ir colocando en este momento niveles de soporte. ¿Cuál viene a ser mi próximo nivel de soporte? Este es un nivel de soporte. Importante que ustedes sepan, los niveles de soportes y resistencias se encuentran tanto en el mechazo de la vela como en el cuerpo de la vela. ¿Ok? Seguimos colocando niveles de soporte. Lizeth, ¿cuál sería mi próximo nivel de soporte en este punto? Buscamos un nuevo nivel de soporte. Aquí hay un nuevo nivel de soporte. Importante. Me les coloco perfecto, ahí está. Lizeth, ¿cuál vendría a ser mi siguiente nivel de soporte? Aquí tienes otro nivel de soporte importante. ¿Y cuál vendría a ser mi próximo nivel de soporte? Tomando en cuenta que estás analizando esta vela, tú te vas a fijar en el nivel de soporte de la vela anterior porque esta vela sigue desarrollando su precio. Entonces vamos a poner el nivel de soporte de la vela anterior. Ahí en ese punto. ¿Qué pasa con los niveles de soporte? Y nos vamos a quedar en soportes para luego pasar a las resistencias. Los soportes no son estas rayas que ustedes ven aquí. No son estas rayas azules. Porque los soportes no son una línea. Los soportes son zonas. Y aquí les voy a ir dibujando para que ustedes puedan solamente con ver lo que yo les voy dibujando en este punto, ustedes ya van a saber a qué me refiero cuando digo son zonas. ¿Ok? Esta es una zona de soportes. La otra es una zona de soportes. Esta es una zona de soportes. Déjenme, les muevo ahí para que quede perfecta. ¿Dónde más hay una zona de soportes? Esta es una zona de soportes. Bueno, ahí no les he colocado por... Ay, Dios, déjenme que estoy en el iPad nuevamente y se me hace un poquito complicado. Lizeth, aquí hay una también. Este también que me les olvidé de marcarles es una zona de soporte y lo vamos a marcar aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de que son zonas de soporte y que a la vista seguramente ya muchos aquí entenderán cuando les hablo de zonas de soportes, porque lo que significa en este punto es que el precio ha sido rechazado por este bloque donde se acumula compra, donde se acumula compra, donde se acumula compra, donde se acumula compra. Y a simple vista ustedes pueden entender que claramente esta gráfica viene bajando y en este punto no puede seguir bajando. ¿Qué es lo que les decía yo en las notas mientras les escribía? Si no puede seguir bajando, significa que aquí hay tanto poder de compra, tanta acumulación de compra, tanto interés de compra, es que el precio no va a retroceder. ¿Qué hizo en este mechazo el precio? Consumió todo ese order block de compra, consumiendo todas esas órdenes de compra. ¿Y qué hizo? Rechazado y ha seguido subiendo. ¿Qué hizo acá el precio cuando en este punto el precio subió? Y aquí viene a ser un retroceso, se topa con que en este punto también hay una fuerza de compra tan fuerte que no permite un retroceso del precio. Aquí el precio viene, consume esta fuerza de compra y miren cómo lo empuja
tan grande, quiere decir que aquí hay una zona tan fuerte de compra que solamente vino a consumir estas órdenes para irse hacia arriba a formar niveles de resistencia. Entonces, puntos importantes. El soporte, cuando me refiero a soporte, les estoy hablando de zonas de soportes, zonas que ustedes claramente pueden identificar, que son muy claras a la vista y que son donde el precio ya no puede, les voy a dibujar aquí, son zonas donde el precio viene retrocediendo, no puede bajar de aquí, rechaza, retrocede, no puede bajar de aquí, rechaza, retrocede y resulta que esta zona no era tan fuerte como nosotros pensábamos, que rompe toda esa zona y ahora se encuentra en un nuevo nivel de soporte en el que tienes que esperar el desarrollo del precio para saber si rompe este soporte, esta zona de compra, o simplemente es rechazada y sigue subiendo, sigue su camino de subida. ¿Ok? Entonces, una vez colocadas las zonas de soporte, una vez colocadas las zonas de soporte, vamos a colocar las zonas de resistencias. Ya tenemos nuestro punto de referencia, que es el punto más alto al que llegado el precio en este rango. Y ahora vamos a comenzar a colocar más niveles de resistencia. ¿Cuál vendría a ser mi siguiente nivel en este punto de resistencia? El cuerpo de la vela. ¿Cuál vendría a ser mi siguiente punto de resistencia en este rango de precios? Estos de aquí, importantísimos, niveles de resistencia. ¿Cuál vendría a ser mi siguiente nivel de resistencia en esta gráfica? Este punto, importante nivel de resistencia. ¿Y cuál vendría a ser el siguiente nivel de resistencia en esta gráfica? Este punto. Y resulta que yo he encontrado me falta un nivel de resistencia. ¿Yo he encontrado todos los niveles de resistencia en esta gráfica? No. Hay muchísimos más. Pero yo te voy a decir por qué no vamos a colocar todos los niveles de soportes y resistencia. Porque claramente, a ver, yo les voy a decir algo. Aquí hay un nivel de resistencia, ¿no? El precio no ha subido aquí. Aquí hay un nivel de resistencia, aquí ya está marcado, ¿no? En cada vela, en cada cuerpo, en cada mechazo, tú te topas con un soporte y una resistencia, pero ese no es el punto de los soportes y la resistencia. El punto es que tengas los argumentos que puedas realmente analizar para saber dónde encontrar un nivel de soporte y resistencia que te sirva para tus operaciones. No colocarlos por colocarlos, porque eso no te va a servir de nada. Entonces, al igual que el soporte, las resistencias son una zona. ¿Dónde están mis zonas de resistencia? Necesito identificarlas. Vamos a identificar las zonas de resistencias. Mi zona importantísima y principal, donde el precio ya no ha podido seguir subiendo. Les cambio el color. Esta es mi zona de referencia importantísima, donde el precio ya no ha podido seguir subiendo. Esta de aquí. ¿Ok? ¿Dónde está mi próxima zona de resistencia? Importante zona de resistencia. ¿Dónde está mi siguiente zona de resistencia? Bueno, ahí les dibujo lo mejor que puedo. ¿Dónde está mi siguiente zona de resistencia? Déjenme mover esta gráfica. ¿Dónde está mi siguiente zona de resistencia? Ay, creo que se hizo este cuadro enorme. No, esta no es la zona, por si acaso. Esta es mi otra zona de resistencia que estoy marcada con la línea amarilla.
Ok, en este punto seguramente ya piensan que esto está hecho un shampoo, ¿no? Y efectivamente sí está hecho un shampoo, pero ese no es el punto. Lo que estoy haciendo yo acá es para que ustedes puedan entender cómo funciona analizar soportes y resistencias, porque no se trata de trazar líneas por trazar, se trata de que ustedes entiendan que cada línea que ustedes están trazando de soporte y resistencia tenga un verdadero sentido en su análisis, ¿ok? Si tú ya has aprendido a identificar que tus zonas de soportes son un rechazo, ¿ok? Del precio, porque no puedes seguir bajando, entonces toma esta compra, y como una compra significa una subida del precio, porque hay mucha gente comprando el activo, quiere decir que está entrando dinero al mercado, quiere decir que está aumentando el market cap, quiere decir que están pues como tal comprando el activo, vas a ver que el precio va a ir subiendo. Ya entendiste sobre las zonas de soporte. ¿Qué pasa entonces cuando te topas con zonas de resistencia? En este punto, vamos a empezar por el primero. ¿Qué te has dado cuenta en este punto? Que el precio no ha podido subir de aquí. ¿Por qué no ha podido subir de aquí el precio? Porque se ha topado con que en este punto hay gente que ha acumulado sus ganancias, ya ha llegado a un nivel en el que ha dicho, bueno, en este punto ya quiero cobrar, ya quiero vender mi activo y que me llegue mi dinero, y lo que hacen es vender. Y una venta de un activo lo que hace es tumbar el precio, haciéndolo pues hacer este retroceso como ustedes lo ven aquí. Este nivel de resistencia lo que te quiere decir, en otras palabras, es que hay tanta venta aquí que el precio no puede romper esa venta. Es imposible que la rompa. Una venta tan fuerte que simplemente tumba el precio. Llegando acá, encontrándose con un nivel de compra que no permite que ese retroceso sea tan fuerte que simplemente lo rechaza y sigue su movimiento al alza. Pero en ese movimiento al alza, como ustedes lo ven aquí, que yo les he colocado ya zonas de resistencia también en este punto, el precio se encuentra en una ¿qué? Se encuentra en una pelea entre la compra y la venta, formando pues básicamente este movimiento del precio aquí. ¿Qué pasa con el precio en ese punto? Déjenme, les borro. ¿Cómo puedo borrarles? Bueno, ¿qué pasa con el precio en este punto? Se encuentra con fuerza de compra, se encuentra con fuerza de venta, el precio claramente consume la venta, pero no puede bajar del todo para consumir la compra porque es tan fuerte, ¿ok? Que simplemente es rechazado. Aquí en este punto el precio viene a consumir esta compra y de igual manera no puede romper la compra porque es tan fuerte que simplemente lo rechaza y comienza su camino de subida. ¿Ok? ¿Qué pasa en este nivel de resistencia? El precio igualmente sigue peleando entre la compra y la venta, que en este punto de resistencia ha consumido un 50% y no ha podido subir más de ahí. Pero ¿qué pasa en este punto? Y es interesante que ustedes vean este análisis, que el precio retrocede, esta venta lo empuja tanto que casi que penetra estos order blocks de compra, pero la compra se intensifica en este punto, que lo que hace es solamente consumir todas estas órdenes que están puestas en el mercado de compra, que las personas dicen, bueno, yo voy a dejar mi orden en este punto, yo voy a dejar mi orden acá, yo voy a dejar mi orden acá, pero son órdenes tan pesadas que lo que hizo automáticamente el precio aquí fue consumir todas estas zonas de soporte, consumir todos estos order blocks de compra y ser aquí rechazado y subir tanto. Esto es una gráfica semanal, o sea, ustedes se imaginarán. Entonces, esta compra que ustedes ven aquí es tan fuerte que incluso se fue llevando por encima todos estos niveles de resistencia anteriores. Quiere decir que toda esta liquidez que ustedes tenían acá, en esta vela, ya fue consumida, dejando invalidado, déjenme les marco,
No, este no es. Dejando invalidado estos niveles de resistencia a menos que, como en este punto, haya un retroceso de la gráfica. Miren qué interesante porque pues parece mentira, ¿no? Pero pues cuando tienes los argumentos para analizar el mercado, es tan sencillo verlo. Ay, qué problema esto, ¿ah? Es tan sencillo verlo y ya poder identificar ciertas cosas, ciertos patrones, ¿no? Entonces, déjenme borrarles esta parte blanca que está aquí. Listo. Entonces, en este punto, en esta vela, como les digo a ustedes, el precio vino, se llevó las cabezas de toda esta liquidez de acá, porque con esta compra que había aquí, pues taladró toda esa resistencia. Pero ¿qué pasa? El precio aquí dice, ya no puedo continuar más. Aquí hay muchas personas que en este punto, y es lógico, si ven una vela de este tamaño en una gráfica semanal que ha dado tantos rendimientos, que seguramente no tienes que pensar que solo eres tú en el mercado, que seguramente hay millones de personas en este punto que está Bitcoin, imagínense, Bitcoin en los 42,000, subiendo hasta los 60,000. ¿Ustedes creen que no van a haber órdenes de compra de personas que están esperando y acumulando sus ganancias en ese punto? Claro que sí, el precio tiene que descansar, el precio tiene que en ese punto ya haber acumulado ganancias para muchísimas otras personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este punto? El precio dice, el mercado en este punto tiene tanta acumulación aquí de venta que miren cómo abre esta vela y taladra esta zona de resistencia, pero no puede seguir continuando su movimiento al alza porque es rechazado por la venta. Y miren, una venta tan fuerte que ha venido pues ya 1, 2, 3, 4 semanas en retroceso. ¿Ok? Entonces, en este nivel de resistencia, estos niveles de venta rechazaron el precio, haciendo pues que se formen nuevos niveles de soporte. Y ahora sí, en este punto en el que tú ves un retroceso del precio, ¿tú en qué te vas a fijar? En los niveles de soporte. Porque si vas a operar, y les estoy hablando netamente de futuros en este punto, porque si vas a operar una caída del precio, tú lo que tienes que fijarte es que, por ejemplo, este nivel de soporte, que es esta línea azul que ustedes ven aquí, es mi nivel anterior a esta vela que está desarrollando su precio. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Si esta vela cierra o rompe por debajo de este nivel de soporte, lo que quiere decir es que mi vela, mi precio va a venir a buscar un nuevo nivel de soporte y eso es lo que yo tengo que identificar. Entonces, les hago una pregunta aquí a ustedes. ¿Ustedes creen que es necesaria tener la gráfica así, tan rayada, no entendible para muchas personas? No es necesario. Esto no es necesario. Y ya lo vamos a ver. Cuando tú llegas a un nivel en el que tú ya puedes identificar soportes y resistencias simplemente viendo la gráfica. Yo en este punto estoy viendo la gráfica sin ninguna línea, sin ningún cuadro, sin nada. Y yo ya sé dónde hay un soporte importantísimo, yo ya sé dónde hay una resistencia importantísima y ya puedo comenzar a hacer mi análisis. Eso es lo que a mí me interesa conseguir con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y ya me voy a un análisis más real. ¿Qué es lo que yo hago al momento de hacer pues mi análisis con soportes y resistencias? Primero, colocamos el rango del precio, mi resistencia, mi punto máximo más alto, mi punto mínimo. Punto mínimo, déjenme lo coloco ahí. Punto mínimo, punto máximo. Yo en este punto ya tengo un rango del precio en el que yo estoy analizando. ¿Por qué es importante que ustedes a la vista puedan identificar sobre soportes y resistencias? Simplemente tienen que ver en qué punto el precio no ha podido seguir bajando, en qué punto el precio no ha podido seguir subiendo. ¿Cómo identificas eso? Sencillo. Miren esto de aquí. Y miren la maravilla de entender esto.
El precio aquí claramente ha sido rechazado, pero más allá de que en este lapso, en este rango del precio haya sido rechazado, no puedo bajar más, el precio sigue en un nivel en el que no ha consumido toda esta liquidez de acá abajo. El precio está por acá arriba, el precio ha estado por encima de este soporte, lo que quiere decir que pues hay un punto importante para marcar este nivel de soporte. Ahora, hay que ser realistas. Tienen que aquí entender sobre fundamentales, sobre analítica. Tienen que entender que si yo tengo esta vela aquí, no va a venir esta vela a buscar este nivel de soporte exactamente. Esta vela tiene que seguir a un siguiente nivel de soporte. Y ahí es cuando yo voy a marcar un importante nivel de soporte que viene a ser el siguiente. Ese viene a ser mi siguiente nivel de soporte. Claramente ustedes tienen que entender que estoy en una gráfica semanal, no que esta vela no se va a ir desarrollando como loca hasta acá abajo hasta llegar acá, porque estoy hablando de los $43,000. Pero el punto de que ustedes entiendan sobre cómo identificar tus soportes y resistencias y no rayar toda la gráfica es que, ok, esta es mi vela que está desarrollando su precio. Esta es la vela que está antes de esta vela y claramente ya esta vela me marcó un soporte y una resistencia. Solo la vela, porque pues los soportes y la resistencia te los marcan los mechazos y los cuerpos de vela. Aquí tengo mi resistencia y aquí tengo mi soporte. Si el precio está en este punto, que es importantísimo, ¿qué es lo que también puedo identificar en este punto? Que los niveles de soporte pueden haber sido, o los niveles, y viceversa, ¿no? Pueden haber sido niveles de resistencia y los niveles de resistencia pueden haber sido niveles de soporte. ¿Y qué es lo que tú encuentras en este nivel de aquí? Miren lo precioso que es esto. ¿No se dan cuenta que hay una resistencia importantísima en ese punto? El precio no ha... Y se acuerdan que yo les había hecho cuadritos aquí, cuadritos acá, líneas, les dibujé línea por aquí, línea por acá, línea por acá. Pero miren la maravilla de esto. En este punto he identificado una zona de resistencia que simplemente pues la identifiqué ¿con qué? Con esta zona de soporte. Tienes que entender que para poder hacer análisis tienes que tener congruencia lo que estás haciendo. No significa que porque son líneas de soporte aquí, soporte acá, la vas a ubicar toda. Significa que puedas entender que si tienes un soporte aquí, quizás fue una resistencia anterior y es tan importante porque lo que quiere decir es que el precio ni ha podido subir de ahí y tú, velita que estás acá, estás en ese nivel de soporte, que lo que quiere decir es que si me rompes ese nivel de soporte, pues tú vas a venir a buscar toda esta parte de aquí abajo, ¿ok? ¿Qué más yo puedo ver en esta gráfica? Que sí, ahí yo ya tengo colocado mis niveles de soportes importantes. Este es mi nivel de soporte importante. Si la vela, y ojo que estoy haciendo un ejemplo como muy irreal, bueno, no irreal, sino que estoy haciendo un ejemplo en una gráfica semanal, pues que claramente el precio no va a venir a $32,000 ni así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el precio rompe este nivel de soporte, ¿qué es lo que tú tienes que aproximarte a hacer? A buscar un nuevo nivel de soporte. ¿Y cuál es mi nuevo nivel de soporte? ¿Y cuál es mi nueva zona de soporte? Esta es mi nueva zona de soporte. Entonces, una vez que el precio rompe tu primer soporte, tú tienes que estar preparado para esperar tu segunda zona de soporte. Lo mismo funciona con los niveles de resistencia. Y así como el soporte, no es necesario que tú te pongas a colocar tantas cosas. Y bueno, en este punto ya te coloqué el nivel de resistencia importante. Este me parece a mí también que es un nivel de resistencia importante, simplemente que pues este nivel de resistencia ya no viene a ser tan relevante porque básicamente el precio aquí vino a consumirlo como este nivel de soporte que me parece importantísimo, pero entiendan que estamos en una gráfica semanal. Este nivel de resistencia, ahora ¿qué pasó? En este punto tú podrías trazar
una línea y decir, ah, ok, este nivel que aquí se convirtió en un soporte, que aquí se convirtió en una resistencia, también fue una resistencia anterior. Importante. ¿Cuál es la resistencia más importante en esta gráfica? Es esta de aquí, que básicamente viene a ser... pensé que yo pensé que les estaba hablando de Bitcoin aquí, no sé por qué, pero bueno, pensé que yo les hablaba de los 31.000, 32.000 que les estaba diciendo, pero bueno, estamos en AVAX. ¿Qué pasó en este punto? Este es el all-time high de la gráfica. Este es el punto incluso más alto al que ha llegado la gráfica, creo, no estoy segura. Entonces, este punto para ti es tan importante que si estás esperando aquí, si el precio es rechazado en este punto porque se topa con órdenes de compra, con fuerza de compra, tú lo que tienes que buscar ahora son ¿qué? Siguientes niveles de resistencia, que todo va a depender del movimiento del precio. Y como estamos en una gráfica semanal, esto no se desarrolla tanto, pero necesitaba esta gráfica para que ustedes puedan entender de una mejor manera, porque si no la operativa va a ser más difícil. Cuando esta velita, si cierra en este punto, claramente se encontró con un nivel de soporte muy importante. Claramente en este punto el precio fue rechazado y no puede seguir bajando. Entonces, cuando esta vela comience a subir, tú ya no vas a detectar nuevos niveles de soporte, tú vas a detectar nuevos niveles de resistencia. ¿Cuál sería tu nuevo nivel de resistencia? El inicio de esa vela. ¿Cuál sería tu próximo nivel de resistencia? El cuerpo de la siguiente vela. Y así tú vas identificando niveles de soportes y de resistencias de acuerdo al análisis que estás haciendo y al rango del precio que tú estás analizando en ese momento. ¿Ok? Si nosotros bajamos a temporalidades como una hora, bajemos primero a un día. ¿Qué pasa en la temporalidad de un día? Miren cómo es de hermoso esto. ¿Con qué te vas a topar aquí? Que vas a toparte con los niveles de resistencia, con los niveles de soporte marcados en la gráfica semanal. Entonces, en este punto igual tú tienes que entender que en esta gráfica vas a encontrar tú nuevos niveles de soporte, nuevos niveles de resistencia, porque estás en una temporalidad diferente. En la gráfica semanal, una vela tiene 7 días. En esta gráfica, una vela tiene 24 horas. Tienes que entender que como es una temporalidad diferente, el movimiento de la gráfica es diferente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a simple vista yo puedo identificar que aquí, ¿qué hay? Aquí hubo un nivel de soporte brutal, un nivel de soporte importantísimo, que después se convirtió en ¿qué? Aquí ya el precio ya no pudo subir. Aquí el precio, la venta fue tan fuerte que simplemente ha retrocedido. Y en este punto se ha encontrado con un nuevo nivel de resistencia que no ha dejado subir el precio. Entonces, en este punto, ¿tú qué comienzas a buscar? Cuando tienes esta vela acá, comienzas a buscar nuevos soportes para ver si la vela o sigue con el movimiento a la baja y pues no tiene compra a la vista, por lo menos en estos momentos, o es rechazado por alguna compra fuerte aquí y vas a ir a buscar, vas a esperar a ver si el precio rompe este nivel importantísimo de resistencia, si lo taladra o si este nivel de resistencia tiene una venta tan fuerte que viene y lo tumba nuevamente. ¿Qué pasa si nos bajamos a la gráfica de una hora? Claramente tus niveles de soportes y de resistencias van a estar muy alejados porque, como les digo, ustedes tienen que entender que los niveles, las temporalidades, se reflejan movimientos completamente diferentes, pero siguen siendo las líneas que he trazado, niveles de resistencia en temporalidades más altas, súper importantes. Entonces, estamos en una hora. Supongamos que aquí tenemos que marcar, y voy a remover todo, tenemos que marcar niveles de soportes y de resistencias en este rango del precio. Soportes y resistencias en ese rango del precio. ¿Qué es lo que yo voy a marcar? Primero voy a marcar mi rango
Déjenme, les cambio el color. Entonces, tengo ahí ya yo mi rango del precio del que no ha podido subir y del que no ha podido bajar. ¿Ok? ¿Cuál es el soporte más importante y una de las resistencias más importantes que yo he notado en este punto? Ahora, a mí me gusta colocar siempre este cuerpo de vela al más cercano a ese mechazo que ha tenido, y lo mismo por acá. Porque miren cómo la gráfica se delata sencillamente. Miren ese nivel de soporte que ha tenido ahí el precio y miren ustedes ese nivel de resistencia que ha tenido el precio. No es arte de magia, amigos. Todo tiene un porqué. Es análisis puro. El precio no ha podido subir de este punto y el precio no ha podido bajar de este punto. En este punto vino a consumir todo esto, pero ni siquiera ha sido consumido nuevamente esta zona. Lo que quiere decir que aquí el precio se encuentra en una pelea de toros y osos tan fuerte que pues tú tienes que esperar básicamente para poder entrar en una operación que te signifique a ti, bueno, que tienes otros indicadores que te podrían ayudar a operar en este rango, pero para disminuir tu gestión de riesgo tendrías que esperar rupturas acá y rupturas acá. Porque la zona de compra ni siquiera ha sido testeada nuevamente de esta liquidez que dejó la vela acá. Entonces tienes todos estos mechazos que básicamente son liquidez. Y lo que vas a hacer aquí en este punto, que vas a tradear en una hora, supongamos, estoy en futuros, cuando el precio está aquí, tú sabes que el precio en este punto se encuentra en un nivel de resistencia importante. Aquí hay un nivel de resistencia muy importante también. Claramente es el nivel de resistencia que está más cercano a la posición en la que tú estás analizando. Este es mi nivel de resistencia. Claramente en este punto yo puedo esperar o que el precio retroceda, y miren cómo aquí hay una pelea entre la compra y la venta, entre soporte y resistencia. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer en este punto, miren cómo acá consumió casi el 100% de esta zona de resistencia. En este punto, o el precio viene a consumir, y aquí hay algo muy hermoso porque tú puedes posicionarte en esta zona de resistencia por medio de estas grillas que pones tu posición o al inicio o al 50% o al final de la operación, y podrás jugar con esas operaciones y sabrás que una de esas va a ser tomada, ¿no? Y si una no es tomada, vas cerrando operaciones y vas poniendo otras. O sea, no sé si me van a entender, pero es un poquito más avanzado ya lo que les estoy hablando. Entonces, aquí lo que tú identificas, por ejemplo, es que si esta vela rompe ya este nivel, rompe este mechazo que ha dejado aquí, porque si lo rompe básicamente ya consumió esta liquidez. Si rompe toda esta estructura de resistencia, ahora sí viene a buscar un nuevo nivel de resistencia que vendría a ser en este punto. ¿Ok? Entonces nada, amigos, realmente espero que les sirva de mucho esta explicación sobre soportes y resistencias. Es un mundo lleno de conocimientos lo que ustedes ven acá, y en pocas palabras que les puedo decir, si ustedes tienen que ir línea por línea, háganlo, porque yo también estuve así. Pero el punto de todo esto es que puedan ir de a poco deshaciéndose del trabajo largo de hacer un análisis y vayan haciéndolo ya como un profesional lo haría. Yo sé que en este punto todavía les falta mucho aprender, yo sé que les falta mucho investigar, pasar por muchas cosas que se pasan en este mercado, pero el punto de todo esto, de lo que estamos haciendo, es que ustedes realmente puedan ver esto no como un juego, no como una apuesta, sino como una profesión. Entonces, para que sea una profesión, tienen que tomarlo como tal y verlo como tal. ¿Ok? Entonces, comiencen a investigar sobre el tema. No se queden solamente con este video, porque hay muchísima más información que puedes jugar con soportes y resistencia. Yo le he explicado a ustedes lo más básico para que puedan entender, porque no es tan sencillo. Hay muchas cosas más, como por ejemplo la grilla que les expliqué aquí. Hay tantas cosas más que puedes hacer con soportes y resistencia. Es el 80% para que tú realmente puedas hacer una operación bien, ¿ok?
Entonces nada amigos, espero que este video les sirva de mucho. Nos vemos en un siguiente video en el que pues veré de qué les puedo hablar, algún indicador importante. Si ustedes tienen algún indicador interesante que les gustaría revisar, déjenmelo aquí en los comentarios y yo los estaré leyendo. Nos vemos en un próximo video y chao.